La lógica en Hegel es la obra central. Es la metafísica, como tú bien has señalado, ¿no? Y es el lugar donde se expone el núcleo fundamental, el núcleo central del pensamiento hegeliano. Un pensamiento que es ante todo un pensamiento de la razón y la libertad. Es decir, lo que según Hegel, lo que en la visión de Hegel tiene que tratar la filosofía, el contenido de la filosofía, el contenido de la reflexión filosófica y del sistema de la filosofía, la idea absoluta, dice Hegel, es la razón y la libertad. De eso trata la filosofía, ese es su tema de estudio. Y esa es la base de todo su pensamiento. De tal manera que cuando nosotros nos acercamos a Hegel, y nos acercamos quizás desde otras obras, como a veces suele ser cotidiano, ¿no? Nos acercamos desde la filosofía del derecho, nos acercamos desde las lecciones sobre filosofía de la historia, estamos tratando con una filosofía que tiene su base en la ciencia de la lógica. Por eso yo creo que merece la pena centrarse en la lógica, dedicarle tiempo y por eso tiene sentido estudiar esa obra. La verdad es que el problema de la ciencia de la lógica y el problema de la filosofía de Hegel es su gran complejidad, ¿no? Eso es algo que no se le escapa a nadie. Hegel es un pensador tremendamente complejo, un pensamiento que tiene muchas referencias, muchas influencias, que implica, por tanto, conocer pues muchos debates, conocer la filosofía de Kant, conocer la filosofía de Fichte, de Schelling, de Spinoza, el mismo Aristóteles, bueno, tener un conocimiento profundo de todas sus influencias y la ciencia de la lógica como tal es una obra clave en la historia de la filosofía y clave en el pensamiento de Hegel, pero tremendamente complicada. La ciencia de la lógica decimos que es la metafísica, es decir, la filosofía fundamental, la filosofía primera. A partir de ahí se fundamenta todo lo demás. A partir de ahí se fundamenta, bueno, ahí es donde se explica la idea de idea absoluta, la idea de concepto, todas estas nociones que después juegan un papel central en la obra de Hegel. Por tanto, yo creo que es clave entrar en su estudio para entender a Hegel en general y luego para entender toda la influencia que ha tenido Hegel posteriormente. La obra de Hegel, La ciencia de la lógica, es una propuesta de metafísica, es una propuesta de ontología. Y a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de la historia del pensamiento, a lo largo de la historia de la civilización occidental, no ha habido una sola metafísica. Han habido varias metafísicas, es decir, propuestas de metafísicas. Si nos remontamos a la antigüedad, uno lo que tiene que ir buscando son las sistematizaciones de la metafísica, porque de eso se trata. La metafísica se presenta como un producto espiritual a lo largo de la historia de la civilización occidental, estamos hablando, ¿no? Como sistematizaciones. Es decir, uno lo encuentra digamos, en la forma de una obra acabada, si bien su producción pudo haber sido mucho más caótica y pudo haber sido producida por una multitud de autores, en realidad, que luego fueron sintetizadas en una obra. Entonces, la primera sistematización que encontramos de una metafísica, una sistematización, estoy hablando, es la de Aristóteles. Es la primera sistematización de una metafísica. La metafísica de Aristóteles. Que, como sabemos, en realidad Aristóteles no le pone metafísica como tal, es decir, no le pone ese rótulo de metafísica, sino que ese es el modo en que se la llamó por cómo fue clasificada, ¿sí? Por estar atrás de la física en un orden meramente bibliográfico nada más. Pero si uno tuviera que ponerle una descripción que sirviera como nombre a la metafísica, sería la ciencia del ser, la ciencia de lo que es, la ciencia del ente en tanto que ente. Y cuando hablamos del ente, del ser, de lo que es, lo estamos tomando en un carácter muy general, tan general que uno debería describirlo como universal. Es decir, las características universales del ser. Es decir, aquello que pertenece al ser en toda su extensión. Y uno podría agregar que también es una característica del ser que está por afuera del tiempo
o incluso mejor, antes del tiempo, es más correcto. Porque los fundamentos de la metafísica son aquello que engendra el tiempo. Los fundamentos de la metafísica no aparecen con el devenir del tiempo, con el paso del tiempo, sino que los fundamentos de la metafísica son los que permiten predicar a partir de ellos el aparecer de la sucesión temporal. El tiempo aparece a partir de los fundamentos de la metafísica. Y todo esto que estoy diciendo es contraintuitivo y a los académicos les va a estallar la cabeza cuando yo estoy diciendo esto, porque todo el razonamiento académico es un razonamiento atomista, porque es el razonamiento del horizonte de verosimilitud que plantó el siglo XX. A partir del siglo XX tenemos un razonamiento atomista donde cada idea, cada pensamiento tiene que ir a buscar su objetividad a una porción de materia. Es decir, todo pensar no es más que un pensar que siempre refiere a una porción o a una partícula de materia. Entendía la materia no solamente como un cuerpo, sino también como una relación. Y todo esto, todo lo que viene a proponer Hegel es contraintuitivo en este sentido, que va en contra de entender la realidad como el resultado de un agregado de elementos materiales. La realidad no es un agregado de elementos materiales. Bueno, a esto vienen un montón de cuestionamientos que uno lo tiene que ir explicando y justificando en el desarrollo mismo de la ciencia de la lógica, para poder discutir contra todos aquellos posicionamientos que el planteo que hacen respecto de Hegel es que él es un idealista en el sentido de alguien que entiende que la realidad es el resultado de una idea que se manifiesta, donde esa idea ya estaría presente en algún lugar del mundo, del universo, donde sea, y que lo que hace es manifestarse como una realidad material. Que por supuesto esto no es Hegel, sino que eso es una interpretación que se hace de Hegel. Alguien, como si fuera alguien que mistifica la naturaleza, así como mistifica la actividad inteligente del ser humano. Eso es lo que se le atribuye y eso es lo que no es Hegel. No es un mistificador de la naturaleza. No por nada, Lenin decía en sus notas respecto de la ciencia de la lógica, dice, Hegel es el más objetivo de los filósofos idealistas. En el sentido de, Lenin incluso es un poco más arriesgado, él dice, él es el más materialista de los filósofos idealistas. Porque cuando dice eso se está refiriendo al carácter objetivo, y cuando hablamos de carácter objetivo de la filosofía hegeliana estamos hablando del carácter racional, donde racionalidad se identifica con objetividad, ¿sí? Entonces, resumiendo, la obra de Hegel es una propuesta de metafísica, es una propuesta de ontología, es una propuesta porque ha habido muchas en la historia. La aristotélica, la kantiana, la atomista, la de Leibniz, la de Descartes, y encontramos la de Hegel, ¿sí? Es una de las últimas sistematizaciones de la filosofía occidental. Bueno, ¿y qué es el ser? Y bueno, no sé cómo llegué a Hegel, que viene Hegel y ¿sabes qué? Heidegger se la pasa todo ser y tiempo hablando ser, no sé qué, ser en el mundo, arrojado. Pero ¿qué es el ser? Dice, ¿qué es eso? Y me encuentro una vez con la ciencia de la lógica donde Hegel hace un recuento y dice ser, esto. Y entonces comienza a analizar, bueno, ¿y qué es el ser? Bueno, dice Hegel, para Hegel es el indeterminado inmediato. Entonces yo dije, ¿pero qué es eso? Bueno, que el ser como tal no tiene ninguna determinación, no tiene algo que lo determine, pero ¿qué es una determinación? Dice, algo que lo haga hacer eso y no otra cosa. Pero cuando yo digo que el ser tiene una determinación, entonces ya estoy estructurándolo, ya hay algo más fundamental al ser, porque es como si yo dijera la Coca-Cola. La Coca-Cola está estructurada por ciertos elementos y químicos, pero hay elementos más fundamentales a la Coca-Cola que la componen. Pero si el ser tiene una determinación, que es lo que va a decir Hegel, entonces ya no es lo más fundamental, ya está estructurado. Por eso es que dice Hegel, bueno,
no tiene ninguna determinación y es inmediato, dice Hegel. Como lo inicia Hegel, dice, el ser es sin ninguna determinación y es inmediato. ¿Y por qué es inmediato? Porque no, dice Hegel en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, porque la mediación es pasar de un algo a un otro. Entonces dice, no ha pasado a nada, porque si ya ha pasado a algo, entonces hay algo anterior al ser, entonces no hemos llegado al ser. Entonces dice Hegel, es inmediato. Y si es inmediato y no tiene ninguna determinación, no lo puedo describir, no tengo nada que decir, esto es el ser, porque en el momento en que yo lo describo ya lo determiné, ya es algo determinado, ya es como una estructura óntica. Entonces dice Hegel, es de hecho nada. Entonces viene Hegel y comienza a desarrollar, dice, pues el ser a la hora de la verdad es nada. ¿Por qué? Porque cuando la mente lo intenta capturar, no tiene cómo atraparlo. Es como cuando uno va a un supermercado y comienza a meter, digamos que uno va a hacer una torta y en el carrito comienza a meter los ingredientes. Entonces metes en el carrito harina, azúcar, levadura, todos los ingredientes, chocolate. Sí, dice, bueno, y quítale a eso todos, quítale a ese carrito todos los ingredientes. ¿Qué te queda ahí? Pues nada, no me queda nada. Entonces, cuando yo intento pensar en el ser y digo, no es blanco, no es azul, no es rojo, no es cuadrado, no es verde, no huele a nada, no sabe a nada, no tiene textura. Entonces, ¿qué es? Entonces dice Hegel, es un vacuo intuir. Es el puro y vacío pensar mismo, y es de hecho nada. Entonces dice, cuando intento pensar en el ser, la mente se me va hacia la nada, pero un momento, si yo pienso en la nada, esta famosa frase del sofista, ¿no? De Platón, que cuando yo voy al no ser, que Platón en el sofista como que regaña a Parménides, ¿cómo tú vas a hablar del no ser? Porque cuando estás hablando del no ser ya estás diciendo qué es el no ser. Cuando yo intento pensar en la nada, la pienso como algo. Entonces cuando yo intento ir a la nada, es algo. Entonces viene y dice Hegel, cuando intento empezar en el ser, me voy como hacia una nada. Y cuando intento empezar en la nada, me voy hacia algo. Entonces dice Hegel que la verdad no es ni esto ni aquello, sino el devenir, el fluir. Y que en el fondo, como nosotros sabemos que Hegel es como el Heráclito moderno, todo fluye y todo está en un constante fluir, deviniendo. Y lo que existe en la realidad es este fluir en una, como dice Hegel en la fenomenología, dice, lo verdadero es la esencia que se desarrolla mediante sí mismo, el círculo que presupone su comienzo y su propio fin, en una constante negación. Entonces tú dices, cada vez que yo intento atrapar al ser, es como que es escurridizo, como que se me va para allá es como cuando uno va a atrapar un conejo. Lo intentas atrapar y se va para allá, y lo intentas agarrar para allá y se viene para acá. Entonces tú dices, a la hora de la verdad, lo que llamamos ser como tal, no tiene ninguna determinación, y lo más fundamental en la ontología es el devenir mismo, en donde supuestamente Heráclito era el que tenía razón diciendo que, como dice esta famosa cita de Heráclito, ¿no? Dice que es el fuego que se enciende y se apaga según medidas y tal, en una constante negación de sí mismo. Entonces, a mí, pues uno en la realidad, uno en lo práctico, uno dice, pues uno actúa como aristotélico, porque uno dice, estas son las cosas, hay perro, hay gato, hay sol, hay cosas, pero este famoso problema que hay con el principio de contradicción o de no contradicción, y cuando yo digo que esto es esto, yo digo, no, este vaso es este vaso y esto y a mí y aquí lo tengo y nadie me lo quita, pero cuando yo intento atrapar el vaso, yo digo, descríbeme el vaso. Bueno, esto es una cosa que es de plástico, que tiene una boca aquí redonda, que puedo meter líquido. Entonces, cuando intento atrapar el vaso, es como que tengo que ir a otro no ser. Y entonces, por eso dice Hegel, esa famosa frase en la fenomenología, que dice que las cosas en sí solas están como en un delirio báquico. Entonces dice que cuando yo intento atrapar una sustancia, esa sustancia, eso que yo creía que es algo que está ahí, que yo lo puedo sostener, que lo tengo que atrapar, cada vez que yo lo intento atrapar por sí sola, se me resbala de las manos. Entonces dice él, aquí lo quiero citar como para no perderme mucho en la forma en la que lo dice, lo verdadero es de este modo un delirio báquico, en el que ningún miembro escapa de la embriaguez, y donde cada miembro al disociarse, cuando yo intento atraparlo como sustancia, está ininteligible. Y toda la realidad, cuando la miro, porque en Hegel, una de las cosas importantes en Hegel es entender tres palabras: el todo, el sistema y el movimiento. Que para yo entender las cosas, tengo que entenderlas con su propia contradicción. Entonces, a veces, en la realidad natural, en la realidad práctica, uno tiene las cosas como estáticas, como que así, como que esto es un marcador y
y esto es esto. Ah, sí, entonces, ¿y qué es esto? Entonces comienza la persona a describir un montón de cosas que a fin de cuentas, como dice Hegel, dice, el todo brilla en todas las partes. Y esa famosa frase de Hegel en la fenomenología que dice, la vida de Dios y el conocimiento divino pueden pues expresarse tal vez como un juego del amor consigo mismo, donde las sustancias por sí mismas son ininteligibles, como dicen los antiguos. Dice, el individuo es inefable. Pues yo te digo, descríbeme una cosa sola. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para decir esto? Si tienes que acudir al color negro, a lo rectangular, a que es un marcador, a que escribe. O sea, para yo describir esto, tengo que acudir a un montón de cosas que no son un marcador. Entonces, la realidad está como en ese constante negar y afirmarse, como decía Spinoza, que dice, toda determinación es una negación. ¿Por qué quiere decir eso Spinoza? Bueno, que cada vez que yo digo esto es esto, estoy diciendo que esto no es un perro, y que esto no es un gato, y que esto no es una puerta, y que esto no es el sol, y que esto no es la estrella, pero todas esas realidades que se me están apareciendo son las que me están ayudando en un contexto complexivo, en un contexto relacional, a entender esto en sí mismo. Y pues una de las cosas que yo veo en la filosofía es este problema de tratar de atrapar las sustancias, como decía, eso decía Leibniz, ¿no? Cuando las llamadas mónadas, que viene Leibniz y dice, bueno, hay mónadas que son los verdaderos átomos y que interactúan el uno con el otro como un reloj entrelazado, pero cuando Leibniz va a explicar cómo interactúan las mónadas, viene y dice, bueno, es que Dios las estableció así. Yo dice, pero decir eso es no decir nada, porque si yo digo Dios lo puso así, como dijo Descartes, no, que bueno, Dios es el que me garantiza la existencia de las cosas. Dice, bueno, pero Dios pues sabrá Dios, ¿no? En la lógica, lo que hace Hegel es decir, bueno, Kant en realidad dejó la puerta abierta, pero él no asumió lo que él mismo dice. Cuando Kant dice que es la subjetividad la que configura los objetos, ¿cierto? En la fenomenología por ahí dice Hegel, bueno, pero ahí está todo el ser, pues. Entonces, ¿cuál era la necesidad de hacer esta separación fenómeno-númeno? No, pues si el ser está todo ahí. ¿Ya? Claro, está entregado en su fenomenología, se fenomeniza el ser. Claro. Y le dice, bueno, y critica a Kant, y le dice, bueno, ¿por qué por qué no tomaste, no lo sumiste seriamente? O sea, a Fichte le critica lo mismo, cuando le habla de la noción yo es igual yo, porque Fichte sí que ve en Kant esta dicotomía y le dice, no, pues no, los actos morales, porque lo toma por el lado moral, ¿cierto? Y le dice, bueno, pero por los actos morales es que no podemos, o sea, no es propio de que haya algo que no sabemos qué, pero que influencia en nuestro actuar. No, pues si somos nosotros mismos. Nosotros somos los que efectuamos los actos morales y ahí es donde Fichte hace su idealismo objetivo, llamarlo, o sea, subjetivo, perdón, ¿cierto? Pero también mete ahí una noción como del impulso ajeno, y como que igual Fichte nunca se quiso convencer, tampoco lo asumió del todo, así como decir, bueno, ahí está todo. O sea, el todo del ser, Fichte nunca se convenció, escribió esa doctrina de la ciencia, ¿cierto? Como varias veces, y tampoco se convenció. Entonces Hegel les dice, no, pues, tómenselo en serio, o sea, si usted me dice eso, hágalo. Es lo que voy a hacer yo. Yo lo que voy a hacer es tomar lo que ustedes hicieron, pero me lo estoy tomando en serio. Y así es como la ciencia de la lógica de Hegel es una lógica ontológica porque da cuenta del ser en cuanto tal. ¿Cierto? Hegel nos dice, las cosas son por. O sea, tenemos ser, nada, devenir. El devenir es el comienzo ontológico de todo. Y cuando Hegel nos dice, incluso no, en alguna parte nos menciona Heráclito, ¿cierto? Lo hace la fenomenología y la lógica. Cuando nos dice, bueno, cuando tú quieres agarrar el ser, ya se te pasó. El ser ya fue. Sí. Ya no tiene ningún caso pensar en el ser ahora, porque el ser ya está. Por ahí, no sé si se lo dice, en la lógica hay una parte donde hace una nota de Leibniz, bien, más o menos extensa. Creo que no está ahí, pero es la idea. Cuando Leibniz dice, ¿por qué hay algo? Así como, ¿por qué hay cosas en vez de nada? ¿Cierto? Entonces Hegel dice, bueno, pero si el ser ya está. O sea, es una pregunta que no tiene ningún sentido, porque el ser ya es, nosotros estamos aquí, y nosotros estamos hablando del ser, entonces, ¿qué sentido tiene hablar de algo como, ¿por qué no hay nada? Sí, hay, y somos nosotros los que hemos hecho que estas cosas sean.
que sean lo que nosotros decimos que son, digamos, este computador, el árbol, lo que sea, ya son. Entonces, ¿qué sentido tiene? Es como una pregunta tautológica. Una claro. dentro de la cosa que quiere decir Hegel. Entonces, sí, eso lo decía Benito, que Hegel intenta resolver este problema metafísico del ser, y Hegel, no, venga, vamos a resolver esto aquí de una vez, porque no encontraban todavía la respuesta a esto. El ser, para Hegel, es, como señalaba al principio, un anacoluto, es decir, es algo en última instancia impensable, y surge de esta impensabilidad toda la ciencia de la lógica. ¿Por qué? Ya lo había descubierto Kant, hablar del prototipo trascendental. Ser, sin más, es lo último que queda cuando se quitan todas las determinaciones posibles de algo. E incluso podríamos decir, espera un momento, has dicho de algo, algo es aliquid, por lo tanto, algo es un algo que es el mismo, distinto de otro. Es un ser en sí, que no es un ser para otro. Y por lo tanto, hasta aliquid es ya una relación, hasta algo, ¿verdad? Esas son las trampas de la metafísica de la que supuestamente Hegel quiere librarnos, como digamos un Wittgenstein avant la lettre, ¿verdad? Lo que existen son relaciones cada vez más complejas, mucho más articuladas, en las que se van condensando lógicamente cada una de las relaciones. En eso consiste la ciencia de la lógica, y el ser del inicio, al igual que la nada, se torna inmediatamente su contrario. ¿Por qué? Porque ser y nada son simplemente unas formas de hablar que no pueden tener más sentido que cuando deja de ser para convertirse en nada, o cuando llega a ser saliendo de la nada para ser. Por lo tanto, como dice Hegel, la primera determinación lógica, la primera, aunque en el lenguaje y en el escrito venga después, es justamente el devenir, el llegar a ser y el deber ser. Llegar a ser y dejar de ser, pero no el ser y la nada. Si queremos quedarnos en el ser, bien, Heidegger sabemos que no, que hace con el ser muchas otras cosas, pero me temo que un Hegeliano también le diría a Heidegger, espera un momento, que con el juego que estás haciendo de retracción, de Entzug, de encubrimiento, desocultamiento, la alesia y todas las cosas, tú mismo estás cayendo en una relación. Y por eso dejé caer un poco al principio que si hay un enemigo cordial y amigo en última instancia, pero un amigo mortal para Heidegger, es Hegel, porque claro, Hegel le podría contestar enseguida, espera un momento, la distinción entre los seres, que es la presencia del ser, y el ser que se retrae al donar los seres, no es eso que yo llamo interno y externo, como una relación esencial. Y ahí es cuando Heidegger dice, no, pero no es lo mismo nada que el no, que el nix, ni la acción y todas las cosas que queramos, ¿no? Pero, vamos, para indicar ese punto, yo diría, no, es que Hegel no cree en que exista una cosa determinada. Y eso es muy difícil, por ejemplo, para una cosa tan sencilla como el profesor cuando tiene que poner un examen. Por eso la mayoría de los profesores no se hace bien. No porque sea difícil, sino en un examen, tú que le preguntas a un alumno, dime qué es la sustancia de Hegel. Y entonces, ¿qué pasa? Para hablar de la sustancia, tiene que hablar primero de la relación esencial. La relación esencial tiene que hablar del mundo invertido. El mundo invertido tiene que hablar de las determinaciones de reflexión. La determinación de reflexión tiene que ver con toda la lógica del ser. Y dices, pero oiga, que tengo 2 horas de examen. ¿Por qué? Porque la sustancia es una cortadura dentro del sistema dinámico que es la dialéctica. Y por lo tanto, nosotros tenemos que intentar comprender eso de que lo verdadero es el todo y no cada una de sus partes. Y de ahí la dificultad, efectivamente. Es una lógica del ser mismo. Y la segunda gran cuestión es que este ser, que es devenir, no deviene tranquilamente, sino que deviene de manera negativa. El devenir negativo. El tranquilo devenir, el devenir negativo. Es decir, el ser llega a ser en contra de sí mismo. Desde sí mismo
en contra de sí mismo. ¿Sí? Entonces, no es que haya esto, lo otro y se oponen. No, hay esto que en sí mismo, por sí mismo, se opone a sí mismo. ¿Sí? Esa es la figura de la contradicción. Entonces, primero, la lógica de Hegel no es una lógica formal. Segundo, la lógica de Hegel es una lógica sustantiva. Tercero, la lógica de Hegel es una lógica del devenir, pero no del tranquilo devenir. Es una lógica del devenir negativo. En ese sentido, la lógica de Hegel es una novedad respecto de la metafísica moderna. Una novedad, rompe con la metafísica propia de la modernidad, que es esta concepción, el ser que se limita a ser y que internamente se redistribuye. El tranquilo devenir entonces del romanticismo, ¿verdad? Claro, por eso este devenir del romanticismo alemán se puede llamar aristotélico. En el fondo lo que hicieron fue recuperar el espíritu de la filosofía aristotélica. Y es súper importante darse cuenta que no es eso lo que hace Hegel. Hegel supone esto y va más allá. Digo eso porque los expertos en Aristóteles suelen decir, ¿no es cierto?, que Hegel en realidad es un aristotélico más. Y le dicen, no, pero si esta cuestión ya está en Aristóteles. Ya en Aristóteles el ser era devenir. La pregunta ahí es, ¿qué clase de devenir era? ¿Sí? El devenir negativo puede ser llamado en términos literarios trágico. Trágico, como la tragedia griega. Entonces uno puede decir, mire, la gracia de la lógica de Hegel es que puso a la tragedia en la índole misma del llegar a ser del ser. El llegar a ser el ser es un proceso trágico. ¿Sí? Sufriendo. ¿Cómo define el ser? Pero es que hay que considerar que Hegel está hablando en todo lo que puede en lenguaje natural, no en lenguaje técnico. Y entonces si a mí me preguntaran, ¿qué entiende usted por ser? Yo diría, mire, ser es todo esto, es todo lo que hay. No es todo lo que es pensable, no, es todo lo que hay de hecho, eso es el ser. No sé si se podría decir algo más sobre eso, todo lo que hay de hecho. La modernidad se preguntó, ¿y cómo sabe usted qué es lo que hay de hecho? Pero la cuestión ontológica es previa. Hay de hecho algo. Gracias a eso sabemos. Eso es la lógica de la modernidad. Primero epistemología. ¿Cómo sabe usted qué? La lógica de Hegel es primero ontológica. ¿Sí? Se puede decir en lenguaje ciútico. Lenguaje ciútico a los Heidegger. Estamos abocados al ser. Abocados. Por ejemplo, yo estoy abocado aquí a hacer una clase, o sea, le pongo empeño, estoy metido en la clase haciéndola. Eso es abocado a. ¿Sí? Por ejemplo, el PPD está abocado a saquear Chile. Su vocación profunda, qué sé yo. ¿Sí? Y entonces cuando dicen, ya entiendo, el PPD entiendo. ¿Qué es abocado al ser? Una expresión ciútica para decir algo que es real, es contundente. Es como decir, mire, voy a decirlo en alemán porque para que suene elegante, ¿no? Estoy metido hasta las masas en esto. Metido en esto, no puedo hacer la operación de decir, a ver, mire, ¿por qué no saca el ser para allá y yo me pongo a mirar? No puedo hacer eso. Eso se llama abocado al ser. También se puede decir, ¿sabe que no tengo vuelta? Ya estoy ahí. Entonces, cuando uno dice ser es todo lo que es, a lo que se está refiriendo es que tiene una experiencia primordial de estar involucrado en algo que lo excede. Se define como parte de, al estar inmerso en. Claro, como parte de. Tendría sentido decir que es parte de si uno pudiera separar las partes. Claro. Pero como uno no puede separar las partes, entonces no es que yo sea parte del ser. No soy un componente de algo.
Estoy pegado a eso. Es como tener una masa de gelatina y decir, mire, este pedacito es parte de la gelatina. Sí, pero está pegado a todo el resto. ¿No sé? Entonces, la lógica, lo vamos a ir viendo, pero la lógica de el ser está hecho de partes no cabe. No cabe, porque hay un imaginario detrás de esa lógica. Hay espacio-tiempo vacío, hay átomos, hay movimientos, qué sé yo, los átomos son inmutables. En Hegel toda esa cuestión se barre y resulta que el ser no está hecho de partes. Hegel era un gran admirador de la idea de mónada, Leibniz. Y la idea de mónada contiene una contradicción formal, que es que en cada mónada está el todo. Ahora noten que si en cada mónada está el todo, ¿cómo puede haber una mónada al lado? Me extraño, pues si aquí está el todo, no puede haber al lado de. Pero ese tipo de paradoja, para Hegel era sugerente de algo. En cada parte está el todo. ¿De qué manera, digamos? Habría que especificarlo, pero no como agregado. Eso. Sí, que me saltó la duda porque si el ser como devenir, ¿no es cierto? Para ser parte de lo negativo, ¿cómo me enfrento entonces a la situación de la definición del ser? Lo que tengo que decir es un adelanto de cuestiones que vamos a desarrollar, pero digámoslo directamente. Sí, digámoslo directamente. Voy a decirlo de otra manera. El ser es, de toda esa mezcolanza, lo agarrable. O sea, cuando usted hace el acto así como, eso es el ser. Pero lo agarrable no es todo lo que hay, ¿no? Vamos a ver que en realidad la lógica de Hegel no es una lógica del devenir. No es una lógica, es una lógica del devenir negativo, pero este devenir negativo no se llama ser. Este devenir negativo se llama esencia. ¿Sí? La lógica de Hegel es una lógica de la esencia. Y el ser es un resultado de la lógica de la esencia. Y en la primera frase del libro de la doctrina de la esencia dice eso. El ser proviene de la esencia. La esencia, no. El ser proviene de la esencia. Creo que dice. Hegel entiende que tras la filosofía kantiana, tras la filosofía crítica de Kant, la metafísica se ha convertido en lógica. ¿Y qué entiende Hegel por lógica? Pues entiende una investigación del pensamiento puro y de todos sus contenidos, todas sus determinaciones, ¿no? Lógica especulativa porque en la ciencia de la lógica el pensamiento va como investigándose a sí mismo, mirándose en un espejo, investigándose a sí mismo sobre sus contenidos, sobre todas sus determinaciones. Va desarrollando todas sus determinaciones, todas sus categorías, determinaciones del pensar, de manera inmanente y de manera necesaria, ¿vale? Y todo esto parte en realidad de la filosofía trascendental de Kant. Es decir, es Kant, dice Hegel, el que ha convertido la metafísica en lógica. Porque si vosotros vais a la crítica de la razón pura, ahí el planteamiento de la cuestión es, bueno, ¿cómo es posible la ciencia? Esa cuestión la reduce Kant a cómo son posibles los conocimientos sintéticos a priori, y ahí dice Kant, bueno, ahí vamos a examinar los elementos a priori de las facultades del conocimiento para ver cómo son posibles esos conocimientos a priori, ¿no? Un estudio de la sensibilidad en la estética trascendental, ahí estudia los elementos a priori de la sensibilidad, que son espacio y tiempo, y hace un estudio de el entendimiento y la razón y de los elementos a priori del entendimiento y la razón en la lógica trascendental. En realidad, elementos a priori solo encuentra en elementos a priori fundamentales constitutivos del conocimiento, solo se encuentra en la analítica trascendental, es decir, en el análisis del entendimiento, mientras que la razón por sí sola no es constitutiva no tiene elementos a priori que sean constitutivos del conocimiento, sino que solo posee ideas regulativas, ¿vale? Y en su dialéctica llega a un conocimiento de sofismas, es decir, a un conocimiento aparente, no a un conocimiento verdadero, ¿vale? En la analítica trascendental, en el análisis plantea Kant
que hay una serie de conceptos puros del entendimiento. Él mismo nos explica, tanto ahí como en los prolegómenos, que toda esta cuestión de los conceptos puros del entendimiento le ha sido sugerida por la filosofía de Hume. Yo creo que todo esto lo conocéis, simplemente os lo recuerdo, ¿vale? La famosa crítica a la causalidad que hace Hume. Entonces, esa crítica a la causalidad que hace Hume le hace a Kant plantear la problemática de los conceptos puros del entendimiento. Porque dice Hume, el problema que ha visto, porque dice Kant, el problema que ha visto Hume en la causalidad, en realidad es aplicable a toda una serie de conocimientos, incluso los matemáticos. Todos ellos implican una síntesis que no está dada en la experiencia, ¿no? El problema que decía Hume es que la causalidad, el nexo causal entre causa y efecto, no lo ves en la experiencia porque no ves la conexión necesaria, solo ves que primero pasa una cosa y después pasa otra, y tampoco la puedes... tampoco es una relación de ideas, que dice Hume. Kant dirá, tampoco es un conocimiento analítico, ¿no? Sino que Hume es algo que ponemos nosotros, un sentimiento causado por es un sentimiento de hábito que hemos adquirido, ¿no? Bueno, Kant dice, esa síntesis que implica la causalidad tampoco está presente en la experiencia en muchos otros conceptos, en total en 12, ¿no? Y si vosotros vais a la crítica de la razón pura y tenéis la tabla de las categorías, los conceptos puros de entendimiento son conceptos que son necesarios para que se dé la experiencia como tal, ¿vale? Es decir, que como tal, lo dado, o sea, en la experiencia no está dada ni la unidad, ni la pluralidad, ni la sustancialidad, ni la causalidad, ni la posibilidad, ni la realidad, ni todos esos conceptos del entendimiento que plantea, que dice Kant, esos conceptos los pone el entendimiento, ¿no? Entre comillas, los pone, ¿vale? Y la cuestión se plantea Kant en la deducción trascendental de las categorías. Esto está explicado un poquito mejor en el capítulo primero del libro que tengo sobre la lógica de Hegel, pero os lo resumo brevemente, ¿vale? La cuestión fundamental que plantea Kant en la deducción trascendental de las categorías es, bueno, ¿qué derecho tiene el entendimiento a presuponer que sus conceptos rigen realmente la naturaleza? ¿Qué derecho tiene el entendimiento a suponer que sus conceptos puros son categorías, es decir, conceptos de todo ente y que tienen validez objetiva? La respuesta a esa pregunta, desde el punto de vista idealista, en la lectura idealista, esta lectura que hace Hegel de la deducción trascendental de las categorías, la tenéis sobre todo en Fe y Saber, ¿vale? En Fe y Saber, en Glauben und Wissen, que se traduce por fe y saber o creer y saber, ¿vale? Bueno, pues la respuesta a esa pregunta, sobre todo desde la lectura idealista, es porque sin esos conceptos no hay cosas como tal, porque la unidad de los objetos y la unidad de la experiencia como tal es producto de una síntesis, o sea, no está dada, sino que es producto de una síntesis y las categorías son las diferentes formas de síntesis que tiene el entendimiento. Y esa síntesis, a su vez, esa síntesis que realiza el entendimiento, a su vez, se basan todas ellas en la unidad trascendental de la percepción, ¿vale? Es decir, la respuesta kantiana, leída desde un punto de vista idealista, sería porque sin sujeto trascendental y sin la síntesis del entendimiento no hay objeto. Hay un magma, hay un caos de impresiones, de datos sensibles, pero no hay unidad como tal, ¿vale? Esto es una cuestión que después reaparece en la fenomenología de Husserl, o sea, esto es una cuestión central dentro de la filosofía. Entonces, ¿qué entiende Hegel? Lo que entiende ahí Hegel es que Kant ha demostrado el idealismo, es decir, que la verdad de las cosas reside en el pensar, que sin el pensamiento no hay ni unidad, ni pluralidad, ni causalidad, ni sustancialidad, que las cosas en sí mismas no tienen sustancialidad si no es porque la pone el pensamiento, que las cosas en sí mismas son nada y que toda la verdad de las cosas reside en el pensamiento. Esto es la lectura que hace Hegel, pero es la lectura que en el fondo también hace Fichte y en buena medida es la lectura que hace Schelling también, aunque habría que desarrollar mucho estas cuestiones en Fichte y en Schelling. No lo vamos a hacer aquí ahora porque no tenemos tiempo y porque tampoco me lo habéis pedido, ¿vale? Entonces, pero viéndolo así y de una manera muy rápida, entonces yo creo que se entiende bien. Entonces, claro, la metafísica, es decir,
la filosofía primera, la filosofía que se pregunta por las verdades fundamentales, es, en el fondo, estudio del pensar y sus determinaciones, porque es en el pensar donde reside la verdad. Porque la verdad, en el fondo, no reside en la comparación del pensar con la cosa, con la realidad, en algo así como la adecuación entre el pensamiento y la realidad, ¿no? Sino que Hegel entiende que Kant ha demostrado el idealismo y que en realidad, la verdad consiste en el autoconocimiento de la razón, es decir, en la adecuación del pensar consigo mismo, ¿vale? Kant no saca esta conclusión, por supuesto, no la saca, sino que él ya en la crítica de la razón pura, ya en la deducción trascendental de las categorías, plantea, no. Además hace falta la diversidad dada a la intuición, hace falta la experiencia, en el sentido de la intuición empírica, porque si no las categorías son vacías. Bueno, todo esto ya lo conocéis o lo presupongo. Pero Hegel, ahí en estas obras, en Fe y Saber y principalmente en Fe y Saber, pero también en el escrito de la diferencia, dice, en realidad, toda la filosofía kantiana descansa sobre ese principio. Lo que pasa que Kant ha tomado las categorías, o sea, habla de categorías, es decir, de conceptos referidos a supuestas cosas, en el fondo cosas, a fenómenos, los cuales se basan en cosas en sí, y basados en un sujeto trascendental. Pero en verdad, si nosotros hemos entendido que la verdad reside en el pensamiento, el estudio, la fundamentación, la verdad misma, la filosofía primera tiene que ser un estudio del pensamiento y sus determinaciones en sí mismas, independientemente de un supuesto sujeto trascendental, que es un polo vacío, que es prescindible, e independientemente de un objeto trascendental, que también es un objeto del entendimiento, que el mismo Kant lo dice, que es un concepto del entendimiento, el no humano, ¿vale? Es decir, lo que plantea Hegel es, Kant ha demostrado que la verdad reside en el pensamiento, vamos a estudiar el pensamiento y sus determinaciones, ¿vale? Y eso es la ciencia de la lógica, ¿vale? Para llegar a la ciencia de la lógica, por supuesto, hay un camino, que es el camino del saber, que es la fenomenología del espíritu, que es, en el fondo, la sustitución hegeliana a ciencia de la lógica, a la crítica de la razón pura, ¿no?